Buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo webinar MBA On Air, en este caso sobre el tema de las cajas lumbares anteriores, cajas stand-alone y las prótesis de disco lumbares. Y tenemos con nosotros hoy al doctor Santos como moderador y a los doctores Suárez, Málaga y Periáñez, que actuarán como panelistas. Y sin más, darle las gracias. Esperemos que la webinar sea de su interés. Y le doy paso al doctor Santos para que comience la webinar. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradecerle a la organización, a MBA, la oportunidad que me da para presentar esta interesante webinar. La lucha que mantenemos los cirujanos de columna contra el dolor lumbar secundario a una discopatía degenerativa ya es larga. En mi caso, yo empecé formándome con el doctor Marné, aunque no puedo olvidar al doctor Antonio Mostaza, al doctor Bertagnoli y al doctor Ritter. Sobre todo el doctor Ritter, que tenía 2 mesas de quirófano en el mismo quirófano y era una fábrica de hacer artroplasias distales. A mí me ha tocado vivir desde el abordaje transperitoneal y desde que se hace el abordaje retroperitoneal lo estamos haciendo. El abordaje transperitoneal era un lío porque había que viscerar parte del paquete intestinal y el paciente pasaba un postoperatorio realmente malo. Sin más, voy a dar entrada a los panelistas que van a comentar con ustedes cosas importantísimas. Vamos a empezar con el doctor David Suárez, que va a hacer su presentación. Bienvenido, doctor. Hola, buenas tardes a todos. Primero, daros las gracias por invitarme a esta sesión webinar sobre este tema tan interesante. Creo que ya tengo compartida la pantalla. Bueno, la charla que me habéis encomendado ha sido hablar de las cajas lumbares stand-alone, ¿vale? He dividido la charla en una serie de apartados, una pequeña introducción, la importancia del balance sagital en este tipo de cajas, un poco nuestra experiencia y luego para dar unas pinceladas de lo que serían a los abordajes lumbares en estas cajas stand-alone, tanto vía anterior como lateral. Primero de todo, hay que reconocer que este tipo de cajas y de dispositivos ya están ampliamente probados en la literatura y en muchas revisiones, sobre todo a nivel cervical, con un gran auge en los últimos años en las que se han desarrollado las Locking Stand-alone Cage o las cajas con tornillos. ¿Esto a qué se debe? ¿A qué se debe que sean tan efectivas? Pues una de las causas biomecánicas que tenemos que conocer es que en el eje raquídeo la carga se distribuye mayoritariamente por el eje raquídeo anterior, lo que sería la columna vertebral anterior de cuerpos vertebrales y discos vertebrales, suponiendo el 80% de la distribución de la carga. Cuando hay una degeneración raquídea y sobre todo discal, vemos que hay un desplazamiento de las cargas hacia la parte posterior, las facetas articulares, con fuerzas de cizallamiento y demás. Por lo tanto, cuando queremos tratar este tipo de patología, lo que tenemos que hacer es, primariamente, intentar reconstruir este eje de cargas que tiene que ir por la columna vertebral anterior. Por eso es importante disponer y poder realizar una cirugía, ¿vale?, con este tipo de cajas para poder restaurar esta biomecánica. Lógicamente, ya todos conocemos todos los abordajes que tenemos a nivel de la columna vertebral, los posteriores, los anteriores y laterales, ¿vale? Pues la forma más fácil de poder restaurar este eje raquídeo, poder llegar a la parte anterior vertebral, es por los abordajes anteriores y por los abordajes laterales. Una pequeña introducción histórica, ¿vale? A partir de 1932, ya Kappener había descrito el abordaje L5S1 transperitoneal anterior para la espondilolistesis. Pero no fue hasta finales de los años 90, con Michael Meyer y Luis Pimenta, cuando se empezaron a desarrollar este tipo de abordajes mínimamente invasivos, ¿vale?, para dar soporte a la columna vertebral anterior. Paralelamente se han ido desarrollando, la industria ha ido desarrollando multitud de cajas. Primero usábamos injertos de hueso, ¿vale?, para luego usar las cajas. Aquí tenemos las Baby Cage. Posteriormente, todo el diseño que ha ido progresando de cajas
cajas de PIC, cajas con tornillos, ¿vale? Y ahora ya cajas mucho más diseñadas con tornillos que bloquean las cajas, de titanio o titanio poroso y demás. En una pequeña revisión, cuando afrontamos este tipo de abordajes, ¿vale? Siempre nos entra la duda de abordaje anterior, abordaje posterior, que será mejor. Pues en una serie de metaanálisis que he encontrado en la literatura, vemos que la fusión es igual, más o menos el ratio de fusión es el mismo en todo tipo de abordajes. Sí que vemos que radiográficamente los abordajes anteriores son mejores desde el punto de vista radiográfico, ya que restaura mejor la altura discal, el ángulo discal, toda la lordosis segmentaria y la lordosis lumbar, y que pueden producir una descompresión foraminal indirecta. Desde el punto de vista clínico, parece que más o menos todos los abordajes tienen el mismo resultado, sobre todo a nivel de la escala visual analgésica, aunque parece que el ODI aumenta un poco más con los abordajes. Y en el abordaje quirúrgico vemos que el tiempo quirúrgico es similar en todas las técnicas quirúrgicas, que la pérdida sanguínea también suele ser similar, siempre y cuando en los abordajes anteriores no tengamos una complicación directa sobre las venas ilíacas o las arterias ilíacas, ¿vale? Y en el ratio de complicaciones vemos que son similares, tanto globalmente, tanto infección como complicaciones neurológicas. Sin embargo, con el CLIP sí que tenemos más riesgo de neurotomía incidental. Entonces, ¿qué abordaje escogemos para este tipo de cirugía? Pues principalmente intentamos escoger los abordajes anteriores. ¿Por qué? Porque nos permite implantar cajas más grandes. En esta revisión o en este estudio, ¿vale? Vemos que aquellas cajas que tienen una superficie de 40% mayor a lo que sería el platillo intervertebral, ¿vale? Tienen mayor resistencia al fallo en carga. Vemos que las cajas TLIF tienen una superficie de contacto muchísimo menor que la LIF, ¿vale? O que los abordajes laterales que pueden llegar a ser 4 o 5 veces mayores, ¿vale? También vemos que cuanto mayor sea la caja, ¿vale? Menor riesgo tendremos de subsidencia del implante, ¿vale? Con lo cual, en cajas ALIF, ¿vale? Por vía anterior, o en cajas laterales, pero con cajas de 22 milímetros de longitud de delante a atrás, ¿vale? El riesgo de subsidencia es muchísimo menor que con cajas más pequeñas. Y también vemos que con este tipo de cajas, al poder implantar un gran injerto, digamos, discal, podemos producir una distracción del espacio intervertebral, aumentando tanto el área del foramen como del canal raquídeo, produciendo una descompresión directa en ambos niveles. Quería dar una pequeña importancia a lo que es el balance sacital, que ya todos conocemos, ¿vale? Que lleva ya más de una década siendo uno de los gold estándar dentro de lo que sería el tratamiento de la patología vertebral, ¿vale? Y es importante, revisando algunos artículos, que se hace mucho hincapié en que la lordosis segmentaria lumbar, sobre todo a nivel del espacio L4, L5 y mayormente del espacio L5-S1, es digamos donde mayor porcentaje tenemos de la lordosis lumbar, ¿vale? Con lo cual, siempre que abordamos este tipo de espacios, restaurar la lordosis de estos segmentos es principal, ¿vale? Para, primero, conseguir un buen resultado clínico y luego evitar complicaciones, sobre todo la degeneración del segmento adyacente, y también podría estar implicada en la subsidencia de cajas en el fallo del hardware. De tal modo que la lordosis lumbar debe ser normalmente 2/3 de lo que sería la lordosis L4 sacro. Perdón, los 2/3 de la lordosis lumbar debería situarse en el segmento inferior, entre el L4 y el sacro, ¿vale? Aquí vemos en esta revisión sistemática, vemos que revisa todo lo que serían las cajas ALIF standalone. Vemos cómo con las cajas normales, ¿vale? Cajas no hiperlordóticas, se consigue un aumento tanto de la lordosis lumbar como de la lordosis segmentaria, pero si usamos cajas hiperlordóticas de 20, 25, incluso 30 grados, aumenta muchísimo la restauración de este balance sanitario. Quería un poco comentaros lo que es nuestra experiencia con este tipo de abordajes, ¿vale? Tenemos aquí, os presento pues, 2 pósters que hemos presentado o 2 comunicaciones en el Congreso de Neurorraquis del año 19 y en el de la SENEC también del año 19. Era un estudio realizado con 84 pacientes a los que se les había realizado un abordaje ALIF, ¿vale? La mayor parte de ellos con discopatía degenerativa, aunque también había espondilolisis, espondilolistesis, estenosis del canal. Entonces, en estos pacientes
vimos que pre-IQ y post-IQ, comparando los pacientes, había, en la media había un aumento de la lordosis lumbar, de la lordosis L4 sacro, también del L5S1, además, todos los pacientes habían mejorado y habíamos conseguido una mejoría media del ODI, ¿vale?, de más de 15 puntos en el 76% de los pacientes, lo que se considera un buen resultado clínico. Sin embargo, viendo esta tabla, es llamativo y podemos fijarnos en que el ángulo L4-L5 había disminuido, post-IQ a pre-IQ, y el porcentaje de la lordosis L4-L5 sobre la lordosis lumbar también había disminuido, pre-IQ a post-IQ. Vemos aquí en esta gráfica lo que quería expresaros, cómo, aunque aumente la lordosis lumbar en todos los pacientes, el porcentaje de lordosis lumbar que corresponde al segmento inferior al L4 sacro ha aumentado de un 18 al 37%, pero sobre todo a expensas de aumentar la lordosis L5S1, ¿vale? Y hemos detectado que había una pérdida de la lordosis en el espacio del L4 sacro, ¿vale? Las conclusiones que sacamos de este estudio es que un 85% de los pacientes que tenían un buen resultado clínico, que habían mejorado más de 15 puntos en el ODI, presentaban un ángulo L5S1, una angulación discal menos de 3 grados y una lordosis L5S1 menor de 8 grados. Con lo cual, cuando nosotros conseguíamos aumentar la lordosis por el ángulo L5S1, había un mejor resultado clínico de estos pacientes, ¿vale? Y a la vez, cuanto mayor era el porcentaje de la lordosis L4S1 y sobre todo del porcentaje L4 y L5 en los pacientes previas a la intervención quirúrgica, las cajas que implantamos, que en ese momento eran las cajas estándares que había de 12 grados, ¿vale?, la mejoría era menor, lo cual nos hacía entrever, ¿vale?, que estos pacientes necesitarían una mayor angulación en el espacio L5S1 para poder conseguir una mejoría clínica, lo que nos lleva, ¿vale?, a la conclusión de que deberíamos utilizar y poner en esos segmentos cajas hiperlordoticas. Con todo esto, los abordajes anteriores, ¿vale?, que es un poco sobre los que se sustentan los abordajes standalone, nos presentan grandes beneficios, y uno de ellos son que podemos poner cajas más grandes, más lordóticas, que podemos restaurar la altura discal, ¿vale?, y de tal manera podemos conseguir un aumento de la altura foraminal, del porcentaje de diámetro foraminal, y también podemos conseguir una descompresión indirecta tanto foraminal como del canal. Nos permite restaurar el balance sagital y el balance coronal, y sobre todo es muy importante, nos mejora la armonía de la curva lumbar, ¿vale?, porque intentamos dar más lordosis a la zona donde de forma natural la curva lumbar debe tener la lordosis, que es en el segmento L4 sacro. ¿Vale? Estos injertos, en teoría, son más estables que los injertos puestos por vía posterior, ya que estos son más pequeños y, en principio, tienen menos complicaciones neurológicas, ya que no abordamos directamente el canal raquídeo. Ahora, no sé si voy bien de tiempo, me voy a detener un poco pues, en una serie de publicaciones, de revisiones que hay sobre esos abordajes standalone, ALIF y laterales. ¿Vale? En esta revisión sistemática, ¿vale?, publicada el año pasado, ¿vale?, donde revisa todos los papers que están publicados sobre el standalone ALIF, vemos que sacan unos resultados en el que hay una mejoría de la altura discal anterior de 7 milímetros, de la altura discal posterior de casi 3 milímetros y sobre todo de la lordosis segmentaria, ¿vale?, de los segmentos operados de casi 8 grados. Teniendo como resultados clínicos una mejoría de ODI de casi un 30%, mejoría de 3 y 4 puntos en el EVA de la pierna, ¿vale?, ciática, y en el EVA lumbar, ¿vale?, y también hay una mejoría en la escala del SF36. En esta otra revisión, que compara las cajas standalone ALIF con los abordajes artrodesis posteriores, ¿vale?, vemos que hay el mismo ratio de fusión, como ya habíamos visto en la introducción, que con todas las técnicas. Vemos que desde el punto de vista clínico eran similares todos los resultados, aunque sí hacía hincapié en que con los abordajes anteriores standalone había una reducción en el consumo de opioides respecto al resto de abordajes. Hay menor pérdida de sangre con los abordajes anteriores, ya que no tenemos que hacer un split de toda la musculatura lumbar posterior, siempre y cuando, como decía antes, no tengamos una lesión directa sobre los
sobre los vasos ilíacos, la recuperación post-IQ es en principio también más rápida. Y sobre las cajas laterales no hay ningún metaanálisis, no he encontrado ningún metaanálisis en la literatura, en el PubMed, porque no es una técnica que ha venido un poco después y que no está tan extendida. Sin embargo, en este artículo, publicado este año, en el 2021, es una revisión, ¿vale?, de un solo centro en Florida sobre una cohorte de 44 pacientes con cajas stand-alone vía lateral, la más larga que hay publicada ahora mismo en la literatura. Y en ella lo que describen es que hay una mejoría del ODI de 40 puntos y hay una mejoría bastante importante en el EVA, tanto en la pierna como a nivel lumbar. Sí que notan que tiene un ratio de reintervención quirúrgica de un 2,2%, que dicen que es un paciente en el que tuvieron que realizar un rescate con una fusión posterior. En este otro artículo, en el que intentan, digamos, comparar si la fusión vía lateral stand-alone tiene las mismas características que con tornillos transpediculares, con cajas laterales con tornillos laterales, con tornillos posteriores, pues ellos llegan a las conclusiones de que tanto la fusión como la reducción de la distesis, como los resultados clínicos son similares. El tiempo de sangre, el tiempo de cirugía es menor con la caja stand-alone, ya que te ahorras tener que realizar la instrumentación transpedicular, y la pérdida de sangre también es un poco menor. La altura discal y la lordosis segmentaria se mantiene similar inicialmente en las dos cohortes. Sin embargo, pasado un año o 2 años, hay una pequeña pérdida tanto de la altura discal como de la lordosis segmentaria en las cajas stand-alone, que se mantiene algo mejor cuando se suplementa con tornillos pediculares. Y eso va correlacionado, pues, que también hay una mayor subsidencia de las cajas, aunque clínicamente refieren que no es significativo. Entonces, ¿cómo podemos establecer una serie de conclusiones o cuándo realizar este tipo de abordajes stand-alone? Pues bueno, en principio parece que pueden ser efectivos en los niveles L4, L5 y L5S1, sobre todo cuando no hay unos grandes cambios degenerativos en los elementos posteriores a nivel facetario. Puede ser muy beneficioso cuando hay una importante pérdida de altura del espacio discal o estenosis foraminal, y sobre todo cuando hay una pérdida de lordosis segmentaria en estos niveles. Pero a eso tenemos que tener en cuenta de que debemos usar cajas hiperlordóticas por encima de los 20 grados, incluso llegando a los 30 grados. Una de las indicaciones principales es en el síndrome adyacente. Como contraprestaciones o cosas a tener en cuenta, ¿vale? Pues hay que tener en cuenta todo lo que es la anatomía vascular anterior y abdominal para, en casos en los que no esté o en los que haya ciertas, digamos, contraindicaciones relativas a la anatomía, pues evitar este tipo de abordajes. Y en pacientes obesos y sobre todo con osteoporosis, para evitar un fallo del hardware y la subsidencia de las cajas. Muchas gracias por vuestra atención y daros las gracias por haberme invitado a este webinar, ¿vale? Y agradecer toda la colaboración del servicio del Hospital de Neurocirugía y de Raquis Quirúrgico del Marqués de Valdecilla, Santander. Pues muchas gracias, doctor Suárez. Muy amable y muy interesante tu comunicación. Damos paso al doctor Xavier Málaga para que nos hable de su experiencia. ¿Sí se compartió? A ver, reproducir. De acuerdo. Supongo que me estáis viendo. Sí. Soy el doctor Málaga, trabajo actualmente en Quirón Salud Barcelona con el doctor Clavel en su equipo, y me ha sido encomendada la tarea de explicar las prótesis de disco lumbar. Dado que compartimos tanto el abordaje como gran parte de las complicaciones con el apartado de la LIF, tampoco me voy a extender demasiado en eso y vamos a ir a lo que lo diferencia. Bueno. Bien, de acuerdo. Las prótesis de disco ya existen desde hace muchos años. Tenemos mucha experiencia ya de las cervicales, y en algún momento se tomó la decisión estratégica de
vamos a hacer lo mismo en las lumbares que estamos haciendo en las cervicales. Vamos a intentar restaurar la función que hemos perdido en la degeneración del disco. Vale. Esto no es una técnica nueva, existen muchas tecnologías distintas de prótesis de disco a lo largo de los años, hemos evolucionado mucho, pero esto significa también que con las prótesis actuales no tenemos tanta experiencia a largo plazo de cómo evolucionan en el paciente. Vamos a ver, perdón, de acuerdo. Una muestra de cómo se mueven en flexión, extensión las prótesis. Esto es lo que nos referimos cuando hablamos de restaurar la función. Vale. Esta es una serie de casos más antigua. Estamos pendientes de publicación, espero a final de año, de la serie nueva de prótesis. Podemos decir que los resultados son muy buenos, tanto en reducción del dolor lumbar como radicular, como las escalas de bienestar. Vamos a decir que estamos dentro de la media de lo que significarían las prótesis de disco a nivel europeo. Y la sensación que tenemos, porque al final también se trata de eso, en cómo funcionan los pacientes con prótesis de disco, es muy buena. Después volveremos al tema de las complicaciones. Vale. ¿Cuándo debemos escoger, cómo escogemos los pacientes para decidir que le colocamos una prótesis de disco en contraste a hacer una fusión, ya sea por vía posterior o por vía anterior? ¿Cuál es el paciente ideal? Bien, de acuerdo. Está claro lo que no es ideal. Pacientes con inestabilidades, con espondilolistesis, pacientes que ya están muy pasados, es decir, ya tienen una escala de Firman de 4 o 5, tenemos el disco muy estropeado, prácticamente no tenemos disco. Cuando hay compresiones de canal muy severas, no podemos arreglarlas solo desde delante y claramente una prótesis no sería beneficioso. Cuando tenemos una alteración de las estructuras posteriores muy severa, porque no tiene sentido. A la larga o a la corta acabarían fusionando y no tiene ningún sentido proporcionarle mucha movilidad desde delante. Esas facetas ya no son salvables. Y esto, como factor que reúne gran parte de los ítems previos, va acorde con la edad biológica, no siempre cronológica. Evidentemente, los pacientes muy obesos también deberíamos dejarlos para otras técnicas. Estos no. Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes? El típico paciente entre 30 y 45 años que llega a la consulta, que tiene dolor lumbar, no tiene dolor radicular, lleva muchos años probando tratamientos con el fisioterapeuta, haciendo tratamiento en la clínica del dolor, toma mucha medicación, tiene un dolor discógeno claro, y el resto de patología que podría darle ese dolor está controlada o no existe. ¿Qué hacemos con este paciente? Le hacemos una fusión lumbar. ¿Qué pasará con el resto de los discos cuando hayan pasado 10, 15, 20, 30, 40 años? ¿Cómo le afectaremos a su vida diaria? En estos casos es en los que idealmente decidimos colocar una prótesis de disco para intentar restaurar la función y mantener la vida útil del resto de los discos el mayor tiempo posible. Vale, de acuerdo. Ahí hay un pequeño recordatorio de lo que es la escala de Firman del disco. Claramente, un grado 1 no requiere que le pongamos una prótesis de disco, un grado 5 desde luego ya está muy pasado como para que la prótesis de disco le vaya a ser útil. Eso normalmente va en relación con unas facetas ya muy artrósicas que ya no son recuperables. Entonces, entre el grado 2, 3, 4 es donde nos moveríamos para poder colocar una prótesis de disco. Esto solo radiológicamente, evidente. Aquí está. No me voy a extender en esto. El doctor Suárez ya ha hecho una presentación fantástica de cómo es la colocación en el abordaje anterior. Vamos allá. Nada. Algunas imágenes. Tengo un vídeo después, ya lo enseñaremos. Este no. De acuerdo. ¿Cómo quedan a posteriori
Las prótesis de disco, sí, realmente se mueven si uno escoge los pacientes adecuados. ¿De acuerdo? Esto no. Muy bien. Algunas referencias de cómo funciona la columna. No solo estamos de pie, de hecho, conforme han ido pasando los años, nos hemos transformado de un ser eminentemente bípedo a un ser sobre todo sedentario. Pasamos gran parte del día sentados y la columna no tiene la misma conformación de pie que sentados, evidentemente. Entonces, pacientes que quedan con unos ángulos muy buenos, con fusiones para estar de pie, si van a pasar 8, 10, 12 horas al día el resto de su vida en posición de sentados, que no nos engañemos, es la tercera fotografía, van a estar dando un estrés mecánico extra en los discos que no tienen fusionados, que con la fusión no acabamos de solucionar. Esta es una de las razones en la que las prótesis de disco pueden ganar efectividad o pueden ganar un buen pronóstico a largo plazo. De acuerdo. Aquí vemos las diferencias que hay en las lordosis dependiendo de la postura. ¿De acuerdo? Sobre todo en los segmentos medios inferiores. Y aquí es el estrés mecánico extra que reciben los discos por encima de la fusión cuando añadimos la posición de sedestación en el cómputo global de las horas del día. Esta es evidentemente una de las razones por la que fallan los discos y por la degeneración del nivel adyacente. Vamos para allá. De acuerdo. No me voy a extender en esto, que es a lo que se refiere. Es una comparativa un poco exagerada de lo que significa una fusión y de lo que significa una prótesis. Evidentemente no estamos hablando de técnicas que sean enfrentadas, al contrario, se trata de un tratamiento complementario, es una herramienta más. De hecho, en el día a día muchos pacientes requieren de montajes híbridos, de hacer una fusión en un nivel que está muy estropeado y en el disco de L4 y L5, que ya tiene una discopatía, vamos a decir, moderada y que pensamos o diagnosticamos que también da un dolor discógeno, podemos terminar la construcción con una prótesis de disco y ayudar a proteger el resto de los discos superiores. ¿Funciona? Sí funciona. Sí funciona si uno escoge los pacientes de manera ordenada, es decir, no es una herramienta para todos los pacientes. En nuestra serie, que entiendo que vamos a poder publicar a final de año, existen una serie de ítems que hemos estudiado para decidir si son favorables para prótesis o si son favorables para ALIF. Y uno de ellos, aunque tiene una significancia estadística, es simplemente la edad. Pacientes por encima de los 50 años, a priori, sin mirar otros factores, no son los mejores indicados para colocar prótesis de disco. Pacientes por debajo de los 50 años sí presentan unas mejorías, vamos a decir, iguales y en algunos casos superiores a la fusión de disco. Perfecto. De acuerdo. Son estudios antiguos, de acuerdo, de cómo evolucionan a lo largo de los años las prótesis de disco. Son estudios antiguos con prótesis más antiguas. Veremos en el futuro las prótesis actuales cómo funcionan. ¿De acuerdo? Vamos a ver allá. Al igual que en la LIF, evidentemente la técnica para llegar hasta el disco es exactamente la misma, entonces tenemos prácticamente las mismas complicaciones por lo que se refiere al abordaje. Hay algún pequeño cambio técnico porque por la propia prótesis necesitamos una vía de abordaje ligeramente más amplia, sobre todo para L4, L5, L3, L4. En algunos casos se puede colocar vía OLIF, dependiendo de la prótesis, pero no podemos reducir el tamaño de la prótesis si tenemos una ventana justa, como podríamos hacer con el ALIF o con hacer un OLIF. Pero básicamente las complicaciones derivadas del abordaje son las mismas. Las complicaciones derivadas de la prótesis sí son distintas. Y aquí cabe incidir, muchos estudios, voy a intentar pasarlos. Vale, aquí cabe incidir
que la biomecánica de la propia prótesis es la que nos aportará un comportamiento diferente a lo largo de los años de esta misma. Es decir, existen prótesis de movimiento muy libre, prótesis muy constreñidas. En los pacientes que requieren mucho movimiento, pacientes jóvenes, alturas de disco altas, no tenemos ningún tipo de problema en las facetas, la musculatura está preservada. Normalmente optaremos por prótesis que sean más móviles, que sean menos constreñidas. En los pacientes en los que las facetas están ya regulares, optaremos por prótesis más constreñidas para darle movimiento, pero evitar desplazar una carga de peso importante a las facetas, porque si no acabaremos con un dolor facetario. Entonces, por lo que las complicaciones propias de la prótesis existen las extrusiones y existen las fracturas de las prótesis. No os he traído imágenes de esto, pero las hay. Entonces, a diferencia del abordaje para el ALIF, que tiene casos de subsidencia y demás, es raro en las prótesis de disco, pero sí existen las extrusiones. En nuestra experiencia no es frecuente, insisto, si uno escoge el paciente de manera adecuada. Hemos visto pacientes operados con prótesis con espondilolisis, inestabilidades secundarias a estas, pero incido en que sobre todo si uno escoge el paciente de manera adecuada desde el principio, la tasa de complicaciones derivadas de la propia prótesis es muy, muy baja, porque a día de hoy las prótesis que hay en el mercado son bastante seguras, ¿no? Conclusiones: es una técnica segura y eficaz a día de hoy. Los resultados clínicos son iguales o superiores en el tiempo y se mantienen. Es una muy buena opción para adaptarse a los cambios que tiene la columna a lo largo del día, y para nosotros es el tratamiento más válido para los pacientes jóvenes con dolor de tipo discógeno, que ya han agotado todo el tratamiento conservador que tenían a su disposición, confrontado a la fusión lumbar. Muchas gracias por esta oportunidad de explicarnos en estos webinars. Muchas gracias a los demás ponentes. Y nada, aquí. Hasta las preguntas. Gracias, doctor Málaga. Damos paso al panelista, el doctor Periáñez, Rafael Periáñez. Vale. Buenas tardes a todos. Gracias por vuestra presencia y por compartir un ratito conmigo esta tarde. También agradecer a MBA pues, la invitación a participar en esta magnífica webinar, compartiendo mesa con el doctor, con los compañeros que han hablado acerca del ALIF y acerca de la prótesis. Mi participación aquí hace referencia pues, a los casos límites, ¿no? ¿Cuáles son, a qué nos referimos fundamentalmente a los casos límites? Pues aquellos en los que vamos a plantear una doble vía de acceso, un acceso circunferencial, y en los rescates de vías de acceso posterior. Después hablaremos de algunos casos clínicos. Antes de nada, se me olvidaba, quiero comentaros, pues bueno, que participo en la unidad de columna del Hospital Vitas Nisa de Sevilla, y aquí pues, podéis compartir conmigo todos los casos que necesitéis. Como hemos comentado, vamos a comentar estos casos límites donde nos vemos un poco con las indicaciones de tanto de la vía de ALIF fundamentalmente como de las prótesis. Aquí os enseño, vuelvo a insistir en los esquemas donde ya el doctor Suárez previamente nos ha comentado y que todos hemos utilizado en algún momento de nuestra vida a la hora de hacernos una pequeña orientación de cuáles son las vías de acceso, la vía ALIF, la PLIF, todas las vamos a hablar ahora en esta circunstancia. Cuando nos presentamos en la vía de ALIF, la vía anterior, pues esta vía también tiene algunas limitaciones, ¿no? ¿Cuáles son las limitaciones fundamentalmente? Pues bueno, es una vía bastante útil en los niveles L4, L5 y L5S1, fundamentalmente en este último porque la anatomía vascular nos permite accederlo bastante bien, minimizando el riesgo arterial. La 4-5 también funciona muy bien.
Está más limitado su utilización en L2, L3 y en L3, L4, pues que debido a que el acceso retroperitoneal es más extenso y podemos tener pues, algunas complicaciones relacionadas a nivel de la L2, L3, con una retracción renal, riesgo de trombosis de la arteria mesentérica superior. Y aunque estos niveles son menos útiles, son menos utilizados por vía anterior, porque también ahora pues, la presencia de las cajas por vía lateral nos permite abordar estos espacios con menos riesgo. Haciendo también una pequeña observación, pacientes muy obesos, está claro que no, pero también me gustaría hacer una observación en los pacientes que son extremadamente delgados, que también presentan dificultades a veces porque la grasa que envuelve a todos los paquetes es mínima y la rigidez de la estructura pues, puede, en contra de lo que nos puede hacer pensar que sería más fácil, también nos puede generar un problema, ¿no? Pacientes con cirugías abdominales previas también son pacientes con la indicación relativamente contraindicada y es importante seleccionar bien al paciente, como decía el doctor Málaga, pues haciendo un buen estudio previo, valorando bien cuál es el patrón vascular, cuál es la ventana vascular anterior y la ubicación de la bifurcación de la aorta a nivel de L5S1. Por lo tanto, el estudio previo creo que es bastante importante y pues estoy totalmente de acuerdo con el doctor Málaga en que a la hora de seleccionar al paciente pues es uno de los factores más importantes para luego tener éxito con esta intervención, ¿no? Cuando nos enfrentamos a un paciente fundamentalmente con una espondilolistesis de alto grado, este tipo de pacientes, como las resonancias que presento ahí, plantean dificultades a la hora de hacer un estudio preoperatorio y creo que el doble abordaje o el abordaje circunferencial pues viene a ayudar bastante, ¿no? A la hora de hacer un soporte anterior por ALIF, por vía L5S1 y después una suplementación por vía posterior, ¿no? Presento un par de estudios publicados en el Spine Journal del 2018, donde bueno, pues comenta que la fusión intersomática lumbar anterior ALIF, suplementada con tornillos pediculares percutáneos, puede lograr mejores resultados clínicos en comparación con TLIF para el tratamiento de una espondilolistesis de alto grado, ¿no? Y igualmente los resultados radiográficos pues, son superiores, logrados a través de una ALIF-TLIF con una mayor tasa de restauración de la lordosis segmentaria y altura del disco, pudiendo pues, haber contribuido a la mejora de los resultados pues, presentados en el estudio, ¿no? Igualmente, recientemente, en diciembre de 2020, se ha publicado en el Journal Spine Surgery pues, un estudio retrospectivo donde demuestra que la ALIF con instrumentación posterior pues, es un tratamiento seguro y eficaz para la espondilolistesis lumbosacral de alto grado en adultos seleccionados adecuadamente. Es una técnica que mejora bastante los parámetros sagitales lumbares, reduciendo la espondilolistesis y además permite pues, una descompresión neural tanto directa como indirecta, ¿no? Se necesitan más estudios, pero realmente es una muy buena ventaja el poder disponer de esta vía anterior a la hora de poder reducir, sobre todo restaurar mejor la lordosis y evitar el sufrimiento del resto de la columna posterior. Ahora os voy a presentar un caso clínico que ya está cerrado y ya está tratado. Igualmente, posteriormente os presentaré un caso clínico que sigue abierto porque todavía no lo hemos resuelto. Os presento una paciente joven que pues, acude a consulta con una clínica de discopatía degenerativa lumbar crónica, de tipo mecánica, con más de 12 semanas de evolución, donde pues, se presenta pues, una enfermedad degenerativa del disco, con espondilólisis, con listesis, y el paciente pues, presenta contracturas, dolor axial a punta de dedo en L5S1, la segue positivo, invertido, radiculopatía bilateral de L5, con un patrón de dolor a la flexión y extensión, confirmado en el electroneurograma una radiculopatía de la raíz de L5 bilateral, con alteraciones de los rotulianos y alteraciones de los reflejos osteotendinosos a nivel de Aquiles, y con una pérdida de la fuerza dorsiflexión en la raíz de L5 izquierda. En las pruebas complementarias pues vemos que la paciente tiene una espondilólisis del arco de L5 con una listesis fundamentalmente dinámica. Aquí os presento las imágenes de la paciente, donde podéis ver cómo está roto, tiene una lesión en la par del arco de L5, y en principio pues decidimos hacerle una artrodesis posterior. Igualmente aquí tiene las imágenes de la resonancia
y se decidió pues, hacer una artrodesis posterior, L4, L5, L5S1. Esta paciente, con la emilaminectomía que le hicimos, la descompresión del arco total, hicimos una técnica de Gill del arco del L5, tuvimos una durotomía incidental y la paciente pues, bueno, evolucionó bien inicialmente, pero nunca dejó de tener cierto dolor a nivel residual, fundamentalmente axial, ¿no? Evolución posterior, la paciente pues continuó con dolor y reapareció la clínica de la radiculopatía aproximadamente a partir de los 6 meses postoperatorio inicial, ¿no? En el último estudio de TAC podemos ver pues, cómo hay una pérdida, un aflojamiento aséptico de los tornillos fundamentalmente de S1, lo cual nos sugiere que permanece una inestabilidad y que continúa, por tanto, el dolor discal de L5-S1 es que fundamentalmente está provocando la mala calidad de la paciente. Con lo cual decidimos pues, hacer un abordaje posterior, con lo cual nos encontramos pues, que tenía un aflojamiento claro y evidente. Y el objetivo inicial era haber hecho un ALIF con una suplementación posterior. Al hacer el primer tiempo de retirada de los tornillos posteriores, no había una especie de tejido y una especie de exudado que hacían sospechar una infección de bajo grado, con lo cual tomamos muestras y cerramos por vía posterior y continuamos con el segundo tiempo en el mismo gesto quirúrgico de hacerle un ALIF. En un tercer tiempo hubiéramos deseado hacerle una suplementación posterior, pero en vista de aquel exudado y demás decidimos no hacerlo. La paciente actualmente, el resultado del ALIF ha quedado de esa forma. Hemos restaurado la altura, hemos restaurado la estabilidad, creo, bastante bien, y la paciente en la actualidad pues, ha mejorado de forma considerable, tanto del dolor lumbar axial como del dolor radicular que presentaba, que había recidivado. Creo que esta es una de las buenas indicaciones que podemos contar con el ALIF a la hora de hacer un tratamiento de la espondilolistesis de forma combinada. Y también como circunstancia para hacer un rescate de una vía posterior que no nos ha ido bien, que sería el siguiente punto de estas indicaciones límites, ¿no? Cuando realmente nos enfrentamos a un paciente que tiene hecho una o varias cirugías por vía posterior y que van fracasando una y otra vez, el paciente permanece con dolor, permanece con los resultados radiológicos poco favorables, la vía anterior se nos presenta como una buena solución para rescatarlo, por varios motivos. Primero porque si estamos en una pseudoartrosis nos va a permitir hacer una estabilidad por vía anterior, y tanto si tiene una plista o si no lo tiene, nos va a permitir dar un sustento. Y la pseudoartrosis está claro que gran parte del motivo que hace que la origine es la permanencia de una inestabilidad, ¿no? Si no le damos estabilidad, difícilmente podemos controlar la pseudo. E igualmente, si tenemos una situación que no funciona, insistir una y otra vez por la misma vía posterior, creo que pues bueno, un cambio de perspectiva es importante. Y ahí es donde se presenta. También, claro, disminuye bastante el riesgo pues, de lesiones en la raíz y lesiones de durotomías incidentales durante la cirugía de revisión, ¿no? Os voy a presentar este segundo caso clínico, que es un caso clínico que permanece abierto, está programado para cirugía en breve, pero tenía interés en consultarlo por si además alguien puede aportar algo. Perfecto. Un paciente que con 34 años lleva acumuladas 3 operaciones de columna por otros compañeros, 2 veces por neurocirugía y una tercera vez por un traumatólogo que nos vio. Es un paciente que le han hecho una artrodesis L4, L5, L5S1, después le hicieron una revisión y después le hicieron una artrodesis con una caja intersomática por vía posterior. El paciente pues, continúa y permanece con una lumbalgia crónica descrita similar a la previa, a la original que lo obligó a operarse, con dolor sordo, profundo, fijo, intenso, empeora al sentarse y en bipedestación y mejora con reposo y en posición de decúbito, ¿no? En el electroneurograma nos informa que persisten los signos indicativos de reticulopatía de L5 y S1 derecha, de carácter crónico,
un empeoramiento a nivel de S1 con respecto al estudio anterior de hace 2 años. Actualmente sin signos de afectación radicular en fase activa. Esta es la radiografía que presenta el paciente en el momento actual, después de haberle hecho la última cirugía, pues parece como que le han retirado el tornillo de S1 derecho, permaneciendo el de S1 izquierdo, donde se puede ver un halo alrededor del tornillo, donde indica totalmente un aflojamiento aséptico y por tanto igualmente hay una subsidencia y el mismo halo se puede apreciar alrededor de la caja intersomática. Por tanto, considero que sigue permaneciendo una condición de inestabilidad en este paciente. La resonancia que el paciente presenta demuestra igualmente un halo alrededor de hiperintenso, tanto en T1 como en T2, alrededor de la caja intersomática, con lo cual el planteamiento que tengo pensado es hacerle un acceso posterior con retirada de los implantes, puesto que se ve en radiografía que el E4-E5 está fusionado completamente por el exterior, y hacerle una ALIF, pues rescatando la caja PLIF que tiene hecha y con objetivos de restaurar la altura y de restaurar la lordosis, ¿no? Porque como bien indican algunos autores, y yo pues suscribo, pues creo que el dolor del paciente es consecuencia pues, de la micromovilidad debido a la inestabilidad generada por la degeneración discal y que en ningún momento se ha podido controlar con esta vía posterior, que aun cuando creo que está bien realizada, pues no consigue conseguir su objetivo, ¿no? Y nada, gracias por vuestra atención. Aquí os muestro una foto del hospital donde desempeño mis funciones a diario y si os parece bien, pues pasamos a los ruegos y preguntas. Buenas tardes. Si no les importa, voy a presentar algunos casos que hemos resuelto aquí en mi consulta, porque creo que sería bueno abrir las controversias con ellos. Espero que sirvan para hacerlo. Voy a compartir pantalla. Continuando con lo que dicen los compañeros, a mí me parece que también la artroplasia discal lumbar tiene mucho que ver con el tratamiento de la discopatía degenerativa. Hay varios artículos hablando de ello. En cuanto al tema de la duración, de cajas de la artroplasia, que ya la ha dicho nuestro compañero, las indicaciones que las comparto prácticamente. Aquí puse un asterisco porque también tiene que ver, si un paciente tiene una calidad de vida buena y está restringido por una discopatía degenerativa y quiere tener una vida física activa, hablando con el paciente y explicándole los riesgos, yo creo que hay pacientes y pacientes para hacer la artroplastia. La contraindicación de la artroplastia, ya lo ha dicho el compañero que lo ha hablado. Esto también más o menos ya está claro en cuanto al tema de la artrodesis intersomática anterior. Esto ha salido el compañero Xavier Málaga ha hablado o ha mostrado un caso de una doble cirugía en disco de 4-5 de 5-S1. Estas son las prótesis que yo he utilizado desde el 1999-2000, que es cuando empecé a volar solo. Esta es una comparación. Tengo poca información sobre la prótesis LPSR porque no he podido contactar con el laboratorio para obtener información. Yo empecé, como casi todo el mundo, con el Prodis, una prótesis bastante buena. Luego seguí con el Active y últimamente estoy usando el AM6L, que a mí me parece una prótesis bastante singular y bastante apropiada. En cuanto al tema de las cajas, las que yo conozco son estas. Todas llevan una zona de la prótesis para llenarla con fosfato cálcico. Esta está recubierta con titanio, se llama Plasmapore. Las demás son PIC
y tornillos, como está demostrado aquí. En la actualidad se está haciendo abordaje peritoneal. A nivel L4 y L5, la decisión es para rectal suprainfraumbilical izquierda. En el L5S1 siempre es una decisión tipo fan steel. Y para hacer los dos discos utilizo la decisión rectal también. Este es un ejemplo de las cicatrices para el abordaje L5S1. En algunos casos utilizo el motor para, sobre todo, poder acceder a la parte más posterior del espacio intersomático y que me permita trabajar con las laminotomos para hacer la liberación y la extirpación de las barras artrósicas que pueda haber y hacer más eficiente la distracción de los agujeros de conjunción. Esta foto muy demostrativa de lo que podría ser el ejemplo del disco enfermo y de la, digamos, prueba para la prótesis definitiva. Como les decía yo, desde el 2021, en mi servicio, que es un servicio de neurocirugía general, en donde además de cirugía de columna se hace cirugía cerebral, hemos hecho aproximadamente 960 artrodesis lumbares instrumentadas y unas 195 entre artroplastias y cirugías híbridas. Este es el sexo de los pacientes. Esta es la edad media de los pacientes intervenidos. Aquí vemos que el espacio, cuando se hace una sola cirugía, el más frecuente es el L5S1, y obviamente cuando se hace técnica híbrida y se hace L4, L5S1 es la mayor parte de los casos. En un 38% he utilizado la M6L. La Prodis, que hace tiempo ya no se utiliza, un porcentaje muy similar, y la ActiveLE, pues un 24%. Estas son el promedio de las bajas laborales. Yo no llevo un control exhaustivo de los pacientes, la verdad sea dicha. Los primeros 3 años se les hace alguna entrevista telefónica, si es que el paciente no viene, pero es llamativo la ausencia de pacientes comparadas con los pacientes que piden cita de revisión para una artrodesis instrumentada. Afortunadamente, en esta técnica no he tenido ninguna reclamación de los pacientes. He tenido complicaciones, evidentemente, desde el 2000 hasta aquí. He tenido una lesión del ureter izquierdo con uroperitoneo, que se resolvió con la competencia del cirujano urólogo del hospital. Hay que decir que el abordaje para las vías anteriores en mi unidad la hago yo, no invito, no preciso de cirujano general o de cirujano vascular. Tuve que suturar una vena ilíaca izquierda y he tenido varias lesiones de peritoneo y lesión de órganos. Estadísticas son muy parecidas a las que se refieren en este artículo, que vale la pena leerlo. Decía yo que este es un ejemplo de la prótesis ActiveLE, donde se ve que son los pines, y la parte que está en contacto con los platillos vertebrales tiene bañado con alta presión y temperatura un polvo de titanio y de calcio, de fosfato cálcico. Y este es uno de los casos que quiero comentar. Esta es la resonancia preoperatoria. Y este es el resultado postquirúrgico inmediato. Todavía tiene grapas. El ángulo de la entrada de rayo no fue adecuado, por eso no se ve la parte del polietileno, pero estaba bien. Este es el control ya un poco más tarde, 6 meses. Esta es una M6L con sus 2 quillas, y la que la caracteriza en comparación con las que se dan de bola socket es la fibrilla esta que aísla el contenido de la prótesis, la parte activa de la prótesis, que es el polietileno.
Este es un caso con ese tipo de prótesis, de un L5S1, la resonancia magnética y resultado final de la intervención quirúrgica a 1 mes. Este es a 1 año. Y bueno, pues son casos muy parecidos, es un cuarta quinta. Voy a avanzar un poquito porque quiero saber qué opinan ustedes de cómo he resuelto los casos cuando se me presenta un paciente con doble discopatía degenerativa adyacente. Este es el caso de una prótesis móvil del L5S1, muy parecida a la que presentó el doctor Málaga. Este es una cirugía de rescate. Este paciente tenía dolor lumbar porque tenía una discopatía incipiente en disco adyacente L4-L5. Se le hizo una vía anterior y se le puso una prótesis de este tipo. Y estas son las prótesis de Prodis, que también resultaron bastante. También quiero saber la opinión que tienen ustedes de este caso. Perdonen la calidad de la radiografía, pero es que son radiografías ya muy antiguas. Y yo lo resolví así, con esta prótesis y con esta placa ATV de síntesis. Buen aspecto. Resultado final, aquí debería de haber estado más amplia la radiografía, pero el espacio superior está bien, se mantiene lo que se ve aquí de los dos. Una pregunta. ¿De cuándo es ese caso? ¿Cuánto tiempo hace? Este caso, pues ha de haber sido de hace unos 10 años. Es que es un caso muy bonito y que ilustra pues, el avance que hemos tenido últimamente. Yo ahí pondría ahora, lo que has hecho está muy bien, pero pondría una caja hiperlordótica. ¿Tienes algún ejemplo de caja hiperlordótica que pueda yo ver? Sí, claro. Luego, si quieres... Acabo yo en un segundo y después vemos las presentaciones, ¿de acuerdo? Perfecto. Pero sí, esta paciente me gustó mucho cómo quedó porque se mantuvo durante todo el posoperatorio y todo el tiempo que le he seguido en una buena situación clínica. Bueno, estas son las cajas, las prótesis. Más casos. Esto ya es prótesis doble. Yo, cuando hay una discopatía degenerativa doble, suelo utilizar la técnica de poner una prótesis fija L5S1 y una prótesis móvil en L4-L5 y me ha dado muy buenos resultados. Aquí vemos la radiografía preoperatoria, el movimiento y la resonancia magnética donde se ve la discopatía degenerativa doble, L4-L5, L5S1. Y el resultado final y el año. Pues así hay varios casos. Este, por ejemplo, un Firman más avanzado que el cuarta quinta, pero sintomático. En algunos casos, estos pacientes han pasado por una risolisis facetaria, un bloqueo epidural transacro para mejorar sintomatología. En este caso no ha sido necesario, pero en algunos casos hago discografía para ver si el disco que supongo que está mal está roto y que es sintomático. Otro caso. Este se podría presentar a polémica, puesto que esta es la radiografía AP. Yo interpreto que la movilidad no tenía una escoliosis activa, con lo cual yo no hago escoliosis. Entonces el paciente tenía un dolor lumbar bajo que mejoró con la risolisis facetaria hecha en los dos últimos segmentos y le comenté esta técnica, la aceptó y la verdad es que el año no había progresado la escoliosis, perdón, y el paciente tenía un nivel de calidad de vida bueno, pero tenía que seguir tomando analgésico y seguir que tener haciendo higiene postural. Yo creo que con esto podríamos ya
finalizar la presentación e iniciar, si a ustedes les parece bien, las preguntas, y lo que los panelistas quieran agregar o mostrar de su experiencia. Caso de Periáñez. Doctor Periáñez tiene un caso ahí. Doctor Periáñez, creo que quieres hablar tú. Sí, bueno, quiero a ver qué os parece la opinión vuestra sobre el último caso que os he presentado en el paciente, pues bueno, que tiene la subsidencia de la caja intersomática L5S1, el aflojamiento del tornillo izquierdo, la ausencia del tornillo derecho, donde justamente está la subsidencia de la caja. No sé si estáis de acuerdo, si os parece una buena solución la alternativa que le proponemos, hacer un rescate por vía anterior de la caja intersomática y ponerle un ALIF, restaurando altura y lordosis. Y bueno, que me gustaría eso, que por eso es un caso abierto, me gustaría pues contar con vuestras opiniones. Muy bien. Es una solución ambiciosa la que pretendes, pero bueno, puede ser correcta. ¿Puedes poner el caso en la imagen? ¿Compartirlo? Sí. Aunque sean las radiografías simples. Eso es. No mostraste, no sé si te has planteado hacerle un escáner, un TAC, para ver. El TAC lo tenemos y en 4.5 hay fusión. Posterior lateral a las articulares. Y en 5.1 ese PLIF está fusionado. El PLIF, hay hueso. El PLIF no hay nada, y si te das cuenta la caja intersomática está rodeada de un halo y tiene una subsidencia igual que el tornillo. Yo creo que ambos dos, tanto el tornillo obviamente está claramente aflojado y la caja igual, ¿no? Creo que no nos va a tener ningún problema de hacer el rescate por vía anterior. Porque probablemente eso sea lo más problemático. Claro. Que te puedas encontrar. Si eso lo puedes solucionar, pues con un ALIF. El objetivo es obviamente hacer un primer tiempo, hacer una retirada de todo el instrumental posterior y en el mismo gesto quirúrgico un segundo tiempo hacer el abordaje anterior. Y espero que la caja, igual que se plantea que está suelta, pues no nos plantee demasiado problema a la hora de rescatarla. ¿Y qué caja pondrías por vía anterior? ¿De qué material al menos? ¿Pondrías PIC? ¿Pondrías titanio? Yo le pondría PIC. Una caja con autorroscada, que es la que le voy a poner, ¿no? Vale. ¿Y no te habrías planteado poner titanio como para mirar de que no pase lo mismo que con la caja de PLIF? Es decir, que pegue. Que esa cosa sí que he visto, diferencia entre metal y PIC, la impresión de que hay más agarre con el metal, ¿no? Sí. No sé, en este caso el metal no le ha ido extremadamente bien, pero yo creo que no le ha ido bien por la inestabilidad, ¿no? Sí, claro. ¿Tienes medidos los ángulos, el balance sagital y demás? Para saber qué caja poner, cuántos grados, qué ganarle en L4, L5, si tienes que hacer a lo mejor alguna osteotomía por detrás, porque claro, date cuenta que en el 5.1 tienes un espacio, un neutro, por no decir casi cifótico, que a lo mejor también tendrías que hacer una artrectomía por detrás, que son difíciles en el 5.1, es más complejo que los elementos, que los espacios superiores. Digo, un poco de cara a cuánto quieres corregirle. Claro. Si te bastan 10 grados en los dos segmentos, si nos tenemos que ir casi a los 30 grados entre los dos segmentos. Aquí más que nada de cuánto quiero, habrá que ver cuánto nos dejan. ¿Cuánto podemos, no? Exacto. A ver si como mínimo podemos rescatar la caja por vía anterior y como a partir de ahí plantearemos obviamente a ver cuánto nos deja recuperar, ¿no? Y en caso de que no podáis rescatar la caja, pues ahí es donde me plantea a mí la dificultad, ¿no? En caso que no me pueda plantear la caja, tendré que volver por detrás y tendré que volver a intentar hacer la artrodesis completa e implementar el tornillo que falta ahí, ¿no? Yo ahí en ese caso, lo que intentaría sería intentar hacer en L4, L5 un release anterior de una caja hiperlordótica de 30 grados. Sería un poco... ¿Tú crees que con la fusión que tiene ahí nos va a permitir?
No, pero abriendo primero, haciendo primero una arterectomía posterior, Eso es. hacer un Smith Petersen por detrás, Por detrás, de primeras, vale, para dejarlo todo libre. dejarlo libre y luego ya Eso pues es. irte arriba y Y conseguir. intentar corregir en el 4 o 5 lo que puedas, que bueno, con lo que os presenté antes, lo que os decía, ¿no? El 5-1 es donde más lordosis hay, donde tenemos que aumentar el segmento discal, pero en este caso, si no se puede quitar la caja abajo, pues no nos queda otro remedio que hacer Que lo meterle mejor que podamos. Claro. Dinos, Xavier. ¿Por qué creéis que no se va a poder rescatar la caja de abajo? No, yo me lo planteo. Por eso le preguntaba por el TAC. Si en el TAC hubiera puentes de fusión, Claro, puede claro. ser difícil, puedes dañar Bueno. los platillos vertebrales adyacentes, con lo cual luego la caja va a hacer una subsidencia y demás. Es un gesto quirúrgico que hay que tener en cuenta. ¿Vale? Es arriesgado porque además es una caja de PLIF, ¿no? Y no sabemos si está muy impactada ya. Exactamente. De todas maneras, ya hace el primer tiempo de quitar los tornillos por detrás y puedo hacer una buena distracción del disco, de lo que queda del disco antes de retirar la caja. En los rescates que hemos tenido normalmente se pueden quitar las cajas. Después, igual puede ser que tengas algún pequeño defecto en el platillo, pero si tienes una superficie de contacto con la nueva prótesis que pongas que reparte mucho mejor la carga y llegas bien hasta los laterales, no quedarse con una caja muy pequeña, como mostrabas tú en tu presentación, sino poner lo más grande en superficie que se pueda poner, pues normalmente no dan problemas. Y después, en cuanto a los grados y en cuanto a L4, L5, yo creo que ahí hace falta un escoliograma, medir los ángulos, como bien decías, para plantearse si vale la pena o no vale la pena tocar el L4 o el L5, porque desde mi punto de vista, si clínicamente no tiene un dolor radicular que le venga de ahí, ni hay que hacer ningún gesto de descompresión por esa razón, si podemos corregir un balance solo tocando el disco de la caja de PLIF, tanto mejor. Ya Claro, esa sabemos... es mi idea, ¿no? Intentar en la medida de lo posible trastear el 4-5, lo menos porque no presenta clínica relacionada con el 4-5 ninguna. De hecho, inicialmente yo nunca hubiera fusionado el 4-5 porque... Claro. Correcto, bueno, totalmente de acuerdo. Pero bueno, está fusionado y lo Y eso tenemos que y no atrás. Y bueno, intentaría pues trabajar todo en la medida posible, dándole la mayor restauración a altura en 5-1 y efectivamente pues, se puede meter una caja con una lordosis más amplia y recuperar, pues trabajarlo todo ahí, ¿no? Perfecto. Es un PLIF unilateral, ¿no? En principio, por lo que Sí, es un PLIF unilateral del lado derecho. Con lo cual, eso que comentaba Xavier, pues tiene cierta lógica, ¿no? Vas a tener por lo menos la mitad del platillo vertebral. Claro, si te das cuenta, en la reso tienes ahí un halo que está alrededor de la caja, pero luego tiene el resto, tiene como más de medio cuerpo, más media superficie, que no va a tener ningún problema porque no está trabajada, y entonces yo creo que eso nos va a permitir pues, rescatar la caja original y poder utilizar el sustento del platillo vertebral de S1 con más garantía que si tuviera quizá una doble caja, ¿no? Entonces ya habría un poco de más dificultad, pero estoy convencido en que no habrá ningún conveniente en retirar la caja y en poder trabajarlo todo en el E5 S1. Perfecto. Creemos que sí, sí. Ya os comentaré. Ya nos cuentas. ¿Alguna otra aportación más? ¿Algún otro caso que se quiera discutir? Doctor Santos, en su experiencia, ¿ha tenido algún fallo mecánico de las prótesis? ¿Ha tenido que rescatar alguna prótesis por rotura, por extrusión? Porque nosotros sí hemos tenido casos de eso, con M6, por ejemplo. No, la única vez que tuve que retirar una prótesis, que era precisamente un M6, eché de menos que no hubiera un material de retirada. Porque, como sabes, tienes que romper el polietileno, despegar los platillos y quitarla. En ese caso fue porque la paciente me hizo una fisura de líquido. Ajá. Que no mejoró con un drenaje lumbar externo, tenía cefalea posicional ortostática,
Y aunque en el TAC de columna lumbar no se demostró que hubiera ningún acúmulo de líquido, pero por los antecedentes quirúrgicos la volví a operar, rompí el polietileno, quité los platillos, puse pues lo que hacemos siempre, una prótesis de dura y adhesivo y una nueva prótesis. Tengo un caso que, si les parece, les voy a presentar, porque a mí me parece que es muy interesante. Antes de compartir, ajá. Pero no le digas, no le digas. No le hagas. Vale. En cuanto a las complicaciones, quería comentar. Esta paciente cuando yo lo operé, tenía 62 años. Estábamos seguros de que no tenía una osteoporosis, después de comentar con la paciente, porque la paciente hacía una vida deportiva bastante intensa. Le intervine con una, digamos, estudio preparatorio, como se ve aquí. Y en este caso la complicación la generé yo porque me pasé de rosca poliendo el platillo inferior, el platillo superior de L4, perdón, de L5. Este fue al mes de la cirugía. La paciente realmente tenía muy pocos síntomas. ¿Por qué se hizo la radiografía de control? Pues porque en esta paciente también hubo otra complicación, que fue un hematoma retroperitoneal, y al hacerle el TAC de control, al pasar las imágenes del TAC, pedimos una radiografía y esto fue lo que vimos. Este fue al mes de la intervención quirúrgica. Esto es a los 2 meses, en donde ya, además de radiografía, hicimos un TAC. La paciente empezó a tener dolor lumbar mínimo. De hecho, en un inicio, cuando yo vi esta primera radiografía, lo primero que se me vino a la cabeza, decir a la paciente que o bien entrábamos a rescatar la prótesis M6 o nos limitábamos a hacer una prótesis transpedicular. La paciente, como tenía pocos síntomas, decidimos esperar, hacerle tratamiento mediante una risolisis facetaria, disminución de actividad física, uso de una faja de apoyo. Y la verdad es que la paciente cursó mejor de lo que yo pensaba, y no fue necesario hacerle ningún tipo la paciente sigue en estudio, pero de momento no tengo pensado hacer ningún tipo de cirugía de rescate, porque clínicamente la paciente está bien. Este es una M6. Es una M6 que parece que se rompería el anillo en algún momento. Pero fíjate que yo pienso que si se hubiera roto el anillo, cuando menos el platillo de arriba, porque si se ve tiene un halo, se hubiera desplazado. Sí. Yo creo que he tenido suerte y que realmente la prótesis se ha elongado en su grosor, pero no se ha llegado a romper las redes que rodean el núcleo de la prótesis. Pienso yo. Una pregunta a razón de este caso. Claro, estamos fusionando un 5.1 con una caja con poca lordosis. Le estamos poniendo una prótesis discal que está diseñada. Yo no tengo mucha experiencia en prótesis discales, Xavier tienes muchísima más que yo. En tu instituto sois unos de los pioneros en España, por eso te lo pregunto, ¿no? ¿Merece la pena aumentar la lordosis abajo, la prótesis arriba? ¿Es más efectiva en esos casos? ¿De verdad nos mejora? ¿Qué te parece?
Perdóname, poner 2 cajas, me dices. No, la caja abajo, ponerla más lordótica, con la idea de que la prótesis en el 4 o 5 no sufra tanto, no tenga tanta demanda de trabajo, tanto estrés biomecánico. Sí, viendo el resultado pues se plantea esa duda. Ya te digo, yo tengo la impresión de que lo que pasó fue que herí el platillo superior de tipo y por eso se encajó la vértebra. Pero lo que dices, tienes totalmente razón. Viendo el resultado pues habría que considerar haber hecho uso de otro tipo de lordosis en la caja. Sí, de hecho, si le preguntas al distribuidor en cuestión de la prótesis, ellos te recomiendan por nivel unos ángulos, ¿no? Es decir, para el E4 y el E5 te ofrecen unos ángulos, para el E5-C1 te ofrecen 10, 11 grados, pero efectivamente, si hay algún tipo de desbalance sagital que tiene que ser corregido, la prótesis en realidad tendría que estar lo más neutra posible en sus platillos, porque si no, son muchos ciclos de movimiento en el día a día. 62 años, pero si tiene una vida muy activa y hace mucho deporte, pues igual es como si tiene 40. Y si le estamos pidiendo unos movimientos de flexión-extensión ya en el límite de su extensión, ahí es donde nosotros pensamos que se pueden llegar a romper las prótesis. Vale. Por eso introducía yo antes la opción de, en algunos casos, usar prótesis con menos rango de movimiento y que tienen un poco más de estabilidad. Nosotros las catalogamos como de semirrígidas, vamos a decir así. Nos ahorramos la rotura, si bien es cierto que si no hacemos una buena corrección del balance sagital en el nivel inferior, por ejemplo, tienen algo más de riesgo de extrusión. Es decir, todo lo que no se va a doblar la prótesis, más riesgo de que la escupa. De todas maneras, este tipo de casos que de vez en cuando suceden son complejos de tratar y evidentemente en la segunda radiografía que mostró, eso ya no es muy rescatable por vía anterior. Ahí ya efectivamente yo no me metería. Eso sí que sería para, si tuviera dolor la paciente, que si no lo tiene lo celebro, muchísimo mejor, pero si tuviera dolor yo pondría tornillos por detrás, hueso por detrás, intentar que haga una fusión. La prótesis parece que ya está bloqueada aunque esté hundida y en algunos casos nos hemos planteado en la vértebra del E5, que es la que recibe más estrés mecánico, tiene una prótesis abajo, tiene un platillo por encima que ya ha roto la vértebra y sigue apretando. A veces nos planteamos de hacer una cementación cuando suceden estos casos. Que igual no es una paciente o no son pacientes osteoporóticos, pero la densidad ósea no es la misma que alguien que tiene 20 años. Esto también lo tenemos que tener en cuenta, sobre todo pacientes que tratamos el E4, el E5 y el E5-C1, la vértebra del E5 sufre. Y algunas veces hay dolores lumbares, no sabemos de qué vienen, y cuando hacemos estudio muy centrado en el E5, vemos pequeñas fracturas o algo de inflamación dentro del cuerpo del E5, como si fueran fracturas por estrés. Por eso incidía tanto en el tema de escoger bien el paciente, aunque estoy de acuerdo que si, independientemente de la edad, si la calidad de hueso es buena, el estilo de vida es activo, la paciente no tiene comorbilidades, prótesis se pueden poner hasta edades bastante más avanzadas, desde luego. Cuando hablaba del límite de edad, supongo que coincide el doctor Santos conmigo, me refiero a edad biológica, no cronológica. Esto ya, porque hay pacientes de 30 años que en la vida le pondría una prótesis porque me daría miedo. Esto también existe. Perdón, que me enrollo mucho. ¿Algún otro comentario? ¿Algún otro caso que se quiera comentar? La pregunta para terminar. Hay una pregunta, no sé si podemos contestarla, que dice, duración estimada de una prótesis. Se supone que los laboratorios han hecho un modelo matemático de ciclo de movimientos que una persona puede tener al día, a la semana, al mes, al año, haciendo una implantación de una prótesis en una columna humana de un cadáver reciente, hasta que se rompe esa columna. Y según esos ciclos estudiados, pues creo que han dicho que unos 40 años, o más o menos.
nadie ha vivido tanto tiempo, pero parece ser que, que es así. No sé si los señores de MBA tienen alguna información más relevante en relación a este tipo de pregunta. Muy buenas, sí. Gracias a todos por las interesantes charlas que ha dado cada uno y sobre todo por estos casos clínicos de revisiones y de situaciones especiales que hay que darle solución. Realmente lo que ha dicho el doctor Santos así es, esos estudios clínicos de biocompatibilidad y de bioresistencia y donde sometidos a millones de ciclos, al final, bueno, se ve que las prótesis bien colocadas tienen una duración pues, muy larga como para que sean otras las razones de su revisión y no que la prótesis por alguna razón se rompa el anillo, se rompa la parte interior o los platillos. Quizás yo creo que la pregunta iba más por si, como han dicho, es un paciente joven, se opera, se le pone una prótesis y con el tiempo deja de esa prótesis de funcionar, se fusiona o no, y ese tipo de revisión en función de si se fusiona o no. Igual tenemos más experiencia en pacientes con prótesis cervicales, aunque la biomecánica no es exactamente la misma. Depende de los síntomas. Vemos pacientes que hacemos controles al cabo de muchos años. A veces es porque el paciente quiere hacerse controles, no porque se encuentre mal, y vemos prótesis que ya no se están moviendo en las radiografías de flexión-extensión, porque o bien ya estamos en un punto de degeneración facetaria que ha seguido evolucionando y ya están parcialmente bloqueadas por detrás, o a veces porque hay hiperestosis heterotópica, igual que pasa con las cervicales, o otras razones. Pero el hecho de que deje de funcionar la prótesis si está en una posición neutra y el balance sagital es correcto, no es un impedimento para hacer vida normal. De hecho, es un poco el mimetismo que pasa con los propios discos naturales del paciente, de degeneración, de pérdida de altura y finalmente pues, de discartrosis y de fusión de los elementos posteriores. Entonces, yo diría que evoluciona a la misma velocidad que puede evolucionar el disco sano del paciente, o ese debería ser el objetivo. No que tengamos pacientes con 90 años con los discos que se mueven como cuando tenían 20. Eso tampoco no tiene ninguna necesidad ni ningún sentido. Si requieren volver a operarlos, pues solo si tienen síntomas. Y si no pueden hacer su vida normal y pensamos que es por una inestabilidad, pero si no, no hace falta. Eso en el caso de que sea una disfunción que no da síntomas. Si hay un desplazamiento, eso sucede, una olistesis o una listesis derivada de una disfunción de una prótesis, hay que revisarlas. Si anatómicamente es factible hacer la revisión por vía anterior, se hace. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, existe el riesgo de lesión vascular derivado de la extrusión de uno de los platillos, o porque puede ser que quede bloqueada de tal manera que nos deje un segmento en cifosis o que nos lo deje torcido en la radiografía anteroposterior. Entonces, tiene mal arreglo hacer solo la solución por vía posterior. Entonces, uno se tiene que meter a hacer una revisión, que no es plato de buen gusto para nadie. De hecho, son cirugías más complejas. Pero, claro, si hay una disfunción importante de la prótesis y da síntomas, hay que hacerlo. Es muy raro, pero bueno, existen. Pues muchas gracias por su respuesta, doctor Málaga. Nada. Yo he ido respondiendo preguntas por ahí, pero no sé si tienes que responder. Es que yo no he visto las preguntas. Yo si queréis, si tenemos tiempo, os presento un caso que tengo aquí. ¿Qué os parece? Sí, perfecto. A ver. Esto, dejadme un segundito, a ver si soy capaz de compartir otra vez la pantalla. Me he perdido, chicos. Lo siento. Aquí estoy.
Y es un poco también para que vosotros me digáis qué haríais vosotros en este caso. Bueno, ¿la veis bien? Sí. Vale, es un varón de 48 años, se queja de lumbalgia, ¿vale? Y de una ciatalgia derecha, L5, S1, ¿vale? Aquí vemos la resonancia, un disco L5-S1 colapsado con cambios de Modic, Firman 5, digamos. Vemos que también tiene ya los discos de arriba degenerados. En el corte sagital, axial, no se ven grandes cambios, una protusión circunferencial que se va un poco al foramen, al posterior, a la parte posterior del canal. ¿Vale? Las radiografías, lateral y PA, ¿vale? Parece que está bastante bien balanceado. Aquí está el borde posterior de S1, aunque el SV está un poco por delante. Y bueno, más de cerca y haciendo pues todos los ángulos, no sé si lo veis bien. Tiene un sacral slope de 46 grados, casi 47, una incidencia pélvica de 65, ¿vale? Con una lordosis lumbar bastante importante, casi 70. Mantiene bastante bien la correlación L4 sacro de 55 grados. Sin embargo, el pelvic tilt llega casi a 20 grados. No es un criterio en una curva tipo 4 que digamos, de Russell y de desbalance completo, pero bueno. Entonces, ¿qué le haríais vosotros? Una prótesis la ves indicada, no, ¿verdad? No, yo le haría una lift, la verdad. Vemos vemos el espacio 4-5 que está hiperlordótico también, aunque en la reso empieza a hacer un Firman 2-3 creo que era. Operaríais también el 4-5, le pondríais un interespinoso posterior como se ponía mucho hace unos años y demás para proteger espacio. Yo le haría igualmente un Alice y el 4-5 no lo tocaría. Si no tiene clínica, no lo tocaría. Perfecto. Perfecto. Quién Alice, sabe, igual muchos años más adelante falla el 4-5, bueno, pues entonces uno se mete para hacer 4-5 si conviene, pero... tenemos el 2-3 y el 1-2 ya degenerados, ¿no? Con lo cual, si subimos la instrumentación al 4-5 y podemos todavía entrar en más problemas. ¿Y qué caja que le haríais? Un Alice, ¿no? ¿Con tornillos, sin tornillos? Una caja atornillada, una caja, un estangalón por delante con su tornillo. Está galón. Yo no le haría nada por detrás. Si no tiene clínica de radiculopatía, aparte se le ve bastante bien. Tenía una radiculopatía de 5 segundos derecha. Sí, pero que no se ve que tenga una ocupación del canal, ¿no? Ni tenga una hernia bastante prominente. Eso es. Eso, cuando haga la descompresión indirecta, yo creo que eso lo recupera, ¿no? Nos da un poco de respeto a lo mejor el tener un sacral slope tan alto, una incidencia tan alta que puedas cubrir la caja. Yo personalmente pondría unos percutáneos por detrás, pero no me parece mala idea si queda muy bien aplicada la caja con los grados que uno ha previsto y si queda bien anclada, probar y si hace falta en un segundo tiempo ponerla. Pero últimamente estamos estilando más a hacer unos percutáneos por detrás que nos cuesta muy poco rato y como nos quitamos el miedo de que nos pueda extruir o lo que sea y lo hacemos en el mismo tiempo quirúrgico, empezamos por la barriga, damos la vuelta y hacemos los percutáneos. Perfecto. Vale. Bueno, también media aquí tenemos un espacio discal 5.1 de 12 grados solo. ¿Vale? ¿Qué caja le ponemos? 12 grados como las típicas que teníamos antes, 15, 20, a 30 nos vamos. Los segmentos de arriba están un poco en retro. Está en retro. Se ve que el 4-5 está un poco en hipertrifosis, ¿vale? El 3-4 parece sano, que también lo parecía en la resonancia, si quieres te vuelvo a ella, ¿vale? Veis que el 4-5, aunque esté en hipertrifosis en la placa ambipe, en la resonancia está bien, lo cual quiere decir que tiene una disfunción mecánica por la carga, ¿vale? Y los que están en retro son los otros que ya tienen una degeneración discal, pues tampoco le vamos a echar la culpa de eso al 5-1. Yo no intentaría forzar demasiado la lordosis desde abajo, porque yo intentaría unos 15 grados, una caja de unos 15 grados, 12, 15 grados, no intentaría meter mucho más. Los demás... Mira, yo la caja que pondría concretamente es de 16 grados, pero pondría 16. ¿Por qué de 16?
Por las cajas, la casa comercial que usamos habitualmente para LIF va de 16, después a 20, después a 24. Pero pondría la prueba de 20 a ver qué tal me queda. A ver qué pasa. A ver qué Ok, pasa. Porque si me queda bien aplicada, igual le pondría. Ahí estaría, ahí estaría. Ok. Bueno, pues lo que hicimos fue un ALIF 5.1 está galón por delante. ¿Vale? Este es un escáner, veis los puentes óseos de fusión, tanto del coronal como del sagital. ¿Vale? Y en las placas le pusimos una caja, veis que tiene un espacio de 18 grados y una caja de 20 grados. ¿Vale? Siempre se pierde un poco, ¿vale? Cuando no le das el soporte posterior con los tornillos transpericulares, ¿vale? Le pusimos una caja de 20 grados, probamos la de 24, probamos la prueba de 24. Pero bueno, nos parecía excesivo, ¿vale? Entonces, aumentó, como veis, ha corregido la lordosis L5S1, ¿vale? Si os dais cuenta, está la placa pre, la placa post. Ha corregido mucho el 4.5. El 4.5 ha corregido, el 4.5 que antes estaba enfermo, ahora está, ¿vale? Casi neutro. Ahora está bien, ¿vale? Ahora está bien, ¿vale? Sin embargo, no tengo aquí las mediciones, la lordosis lumbar global es la misma que tenía el paciente. ¿Vale? El resto de la columna lumbar estaba sufriendo pues, por el sobreestrés que le generaba tener un disco 5.1, que es un disco muy importante, el que más lordosis tiene que tener para el balance sagital, pues digamos, cifótico. Correcto. A lo que me comentaba antes el doctor Santos, esto es una caja hiperlordótica, o lo que llamamos una caja hiperlordótica de ALIF, ¿vale? Esta es de 20 grados, ¿vale? Esta caja tiene 20 grados, las hay hasta de 30 grados ahora. Me recordaba que nosotros en el anterior hemos puesto, lo más que hemos puesto ha sido 24. ¿Vale? Casi siempre con tornillos por detrás, ¿eh? Si nos vamos a una caja con tanta lordosis solemos hacer una instrumentación posterior. Y una pregunta técnica sobre eso. Cuando ponéis cajas superiores a 20 grados, ¿lo hacéis en la misma cirugía? Es decir, con el paciente en la misma anestesia, o lo hacéis en dos veces? La instrumentación posterior, sí. Dices, en la misma anestesia. Le damos la vuelta. Vale. ¿Y algún tornillo cuando hacéis el abordaje anterior para colocar la caja antes de darle la vuelta? Porque a nosotros nos da vamos a decir, paranoia, de que si en la vuelta que le demos se nos va a obstruir, entonces le ponemos un tornillito a modo de cuña para que no se nos... ¿Y por qué le pones solo uno? Porque las cajas que ponemos, no sé. ¿Por qué no le pones los dos? Que las cajas que usaste tienen dos tornillos, uno arriba y uno abajo. No tienen tornillo. Le pones un tornillo de bloqueo por delante, digamos. Vale, exacto. El tornillo, vale. A modo de bloqueo para que no se me deslice la caja cuando le doy la vuelta. Sí. A mí personalmente me gusta ponerle los tornillos a la caja. Aunque hagamos la instrumentación, esta caja es de 3 tornillos, ¿vale? 2 arriba, 2 en L5 y uno S1. Y a mí me gusta ponerle los 3. Con uno sea suficiente. Si no tienes una listesis, con uno es suficiente, ¿vale? Si le vas a instrumentar por detrás, ¿vale? Me da un poco de miedo lo que decís, de darle la vuelta. Claro. Si le pongo una caja de 12 grados, pues lo puedes dejar sin el tornillo, te vas a instrumentar. Pero es que prácticamente y a raíz de los postes o las comunicaciones que presentamos y que analizamos, que con estas cajas de 12 grados que antes quedaban insuficientes, es que no estamos poniendo cajas de 12 grados nunca en el ALIF. Nunca. ¿Cierto? Nunca. Entonces siempre los ponemos con los tornillos. Muy bien. ¿Alguna sugerencia, alguna cosa que...? Muy bien, la verdad que muy bien. Bueno, pues si os parece, dejamos que el doctor Santos cierre la sesión, que ya vamos con 1 hora y media ya, y muchas gracias a todos. Pues muchas gracias a los panelistas, ha sido muy interesante. Espero que a los que nos hayan escuchado también les haga pensar en empezar con estas técnicas, que como he dicho al principio es lo mejor que podemos ofrecerle al paciente con dolor lumbar por discopatía degenerativa. Muchas gracias a la organización y que no sea la última vez. Pues muchas gracias a todos, a vosotros por vuestra colaboración y ayuda para poder seguir haciendo este tipo de actividades científicas. Y bueno, hasta que nos veamos otra vez en persona,
daros las gracias y un abrazo muy fuerte. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Adiós. Gracias a Hasta todos los luego. asistentes. Adiós, Hasta luego.